para poder hacer el movimiento del Evangelio y levantar esos discípulos que harán que queden otros también. Bien, vamos a iniciar este tiempo de fórum del culto del día de ayer. El tema era la época de la reunión de los 3 días de fin de semana, los viernes, los sábados y los domingos. Es un tiempo muy importante de que nosotros tenemos que levantar este tiempo de la reunión de los fines de semana para poder grabar el Evangelio a nuestra siguiente generación. El texto que habíamos leído se encuentra en Deuteronomios capítulo 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a leer del verso 4 al 9. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás en tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Es la promesa de Dios. La palabra nos enseña y nos dice que amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso implica que nosotros tenemos que grabar este evangelio en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Y de esta manera nosotros tenemos que también transmitir este evangelio a nuestra siguiente generación, a nuestra posteridad. Para eso es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, podamos reunirnos los 3 días de fin de semana para poder compartir el evangelio, para poder grabar el evangelio a esos pequeños remanentes que aún están a la intemperie del mundo, para que ellos tengan esa seguridad que el evangelio lo es todo. El hombre hoy en día, el mundo entero ahora mismo está atrapado bajo los 3 problemas fundamentales. Están separados de Dios, están bajo el poder de Satanás y están huérfanos. Entonces nosotros que conocemos la realidad espiritual, tenemos que levantarnos como esas torres, como esas antenas, como esos vigilantes, para poder hacer que este evangelio se grabe en esos remanentes o en esas personas que aún no conocen el evangelio. Por eso que es muy importante levantar esta época, porque es la última oportunidad para hacer el movimiento de vida dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad. Los jóvenes, los niños ahora mismo no están sabiendo orar, no tienen una dirección. Por eso que es muy importante que nosotros vayamos a enseñarles, vayamos a darles una dirección. Y están teniendo espíritus de esclavitud, están siendo cautivados, están siendo colonizados. Tienen espíritus de esclavitud. Por eso que nosotros a través de la oración, este tiempo es muy importante. Este tiempo es muy importante para poder quebrantar toda oscuridad, toda tiniebla que Satanás ha traído a nuestra generación, a nuestra familia, en nuestra sociedad. Tenemos que ser esas personas que puedan alumbrar la luz en medio de la oscuridad. Tenemos que ser esos mejores padres que dejan esta herencia a nuestra siguiente generación. Porque si no dejamos este evangelio a nuestra siguiente generación, pues entonces nuestra posteridad va a poder ser destruido tan fácilmente. Por eso que nosotros somos muy importantes. Tenemos que ser capaces de vencer al mundo.
no con nuestro conocimiento, no con nuestra fuerza, sino con el poder del Evangelio, con el poder del trono de Dios. Por eso que este tiempo de reunirnos cada día o los lunes, los miércoles, los viernes es muy importante para poder tomar conciencia y ver cómo está el mundo y ver cómo están las familias. Familias enteras que están sufriendo, familias enteras que están siendo destruidos por el poder de las tinieblas. Hay razones importantes por lo que nosotros tenemos que transmitir este evangelio. El mundo entero se ha vuelto esclavo. El mundo entero ahora mismo está cautivo. Está siendo controlado por las cosas materiales, está siendo controlado por las cosas físicas. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz para poder alumbrar. Ahora mismo Satanás está ganando terreno y nosotros tenemos que levantarnos como esos verdaderos obreros, como esos verdaderos discípulos para poder conquistar este mundo. Tenemos una gran misión de levantarnos como esas torres, levantarnos como esas antenas que van a comunicar con el resto de las personas. Que este tiempo sea un tiempo donde podamos meditar en esta palabra que Dios nos ha dado, en esta palabra de Deuteronomios capítulo 6. Tenemos que grabar el evangelio en nuestra vida. Tenemos que imprimirlo en lo más profundo de nuestro corazón, para que cuando vengan las dificultades, las crisis a nuestras vidas, ya no puedan movernos ya no estemos peleando por cualquier cosa con nuestra familia o con las personas que conocemos. Tiene que primar el evangelio en nuestra vida, porque no hay tiempo, hermanos. No hay tiempo de distraernos en cualquier otra cosa. El tiempo está continuando con su rumbo. Y si nosotros no hacemos nada, nuestra siguiente generación va a sufrir. Nuestra siguiente generación va a caer en la oscuridad. Entonces tenemos que hacer este movimiento para poder salvar nuestra posteridad. Debemos hacer lo que Jesús hizo en su vida pública en esta tierra. Cuando estuvo en esta tierra, Jesús siempre hacía el movimiento de vida. Jesús reunía a sus discípulos para poder hablarles del evangelio. Después de haber resucitado, reunió a todos sus discípulos en el Monte de los Olivos para solamente hablarles del reino de los cielos, para solamente hablarles del poder del evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, reunir a todas las personas para poder hacer el movimiento de vida. Cuando Jesús estaba yendo camino a ser crucificado, la multitud lloraba. Los discípulos huyeron. Y Jesús volteando dijo: no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por su descendencia. Y nosotros tenemos que tener ese corazón, llorar y sufrir por nuestra descendencia. Ya nosotros hemos sido librados del pecado, de la muerte y del infierno, pero nuestra siguiente generación todavía aún sigue atrapado. Nuestros amigos, nuestra sociedad todavía sigue atrapado. Tenemos que recibir esas grandes bendiciones que Dios nos ha dado, de ir y hacer discípulos, de levantarnos como esos verdaderos testigos hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de este mundo. Entonces tenemos que enseñar a nuestra posteridad
Tenemos que cambiar nuestra línea del pasado. Tenemos que hacer que nuestra siguiente generación también disfrute de este evangelio de solo Cristo. Claro, obviamente no lo vamos a hacer con nuestra fuerza, lo vamos a hacer con el poder del trono de Dios. Tenemos que enseñar a vencer las tinieblas. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través del poder de la oración. La oración es muy importante. La oración es lo más importante que hay en nuestra vida. Por medio de la oración nosotros podemos quebrantar todas las tinieblas, la oscuridad. Somos los protagonistas para poder salvar las tres épocas, el pasado, el presente y el futuro. El pasado de nuestra siguiente generación está condenado al infierno, pero tenemos que ser esos protagonistas que se levantan con el poder del Evangelio para poder cambiar esas tres épocas, esas épocas de destrucción, cambiar el pasado, cambiar el presente, cambiar el futuro. Obviamente nuestro futuro, nuestro presente es Cristo, pero aquellos que no conocen el Evangelio, su destino es el infierno, el fracaso, el sufrimiento. Entonces tenemos que cambiar esa línea. Somos esas torres que Dios ha levantado para alumbrar hasta las 237 naciones. Tiene que ser grabado en nuestro corazón la época de los remanentes, la época de las misiones, para poder hacer la gran misión que Dios nos ha dado. Dios nos dio una gran misión de establecer el reino de Dios. Nosotros somos esas personas que vamos a establecer el reino de Dios. Y no de cualquier forma, sino con el poder de solo Cristo. Porque Cristo es el único camino para poder encontrarnos nuevamente con nuestro Padre y enseñar esto a aquellas personas que no conocen el Evangelio. Tenemos que tomar el pacto de una manera correcta, ese pacto del Monte de los Olivos. Tenemos que grabar en nuestro corazón que solamente a través del poder del reino de los cielos podemos cambiar nuestra siguiente generación. Levantar la época de los 3 días de fin de semana. Esta época se tiene que levantar para poder grabar a esos pequeños remanentes y que puedan ellos crecer con el Evangelio. Y tenemos que experimentar de una manera real el Evangelio en nuestra vida. Tenemos que experimentar, hermano. No tomemos la promesa de Dios como una simple promesa o como algo superficial. Tomemos la promesa de Dios. El pasaje que hemos leído es algo profundo. Es algo profundo. Nos dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Eso significa que tenemos que grabar en nuestro corazón esa promesa, en lo más profundo de nuestro corazón, y hacer el deseo, el plan de Dios, y experimentar el poder de la palabra. Porque en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, esa palabra viva y eficaz tiene que hacerse real en mi vida, ya sea cualquier circunstancia, ya sea cualquier problema o enfermedad que pueda venir a golpear nuestra vida. Con la palabra tenemos que nosotros reavivarnos. Tenemos que experimentar ese poder del Evangelio. Por eso que es muy importante este tiempo para los remanentes que van a quedar y enseñarles solamente Cristo. No le enseñemos nuestras crisis, no le contemos nuestras experiencias de sufrimiento, de dolor, de fracaso. No hablemos de eso con los pequeños remanentes. Hablemos solamente del poder del Evangelio, del poder que ha cambiado nuestro destino.
Entonces ellos tendrán esa seguridad y confiarán solamente en el poder de Cristo, en el poder del Evangelio. Ya no vivirán engañados. Cuando Pablo entraba a las sinagogas, solo hablaba del reino de Dios, solo hablaba de Cristo, no hablaba otra cosa, no hablaba de sus experiencias, hablaba del encuentro más importante que tuvo camino a Damasco. Solamente Cristo, solamente el reino de Dios, todos los días, las semanas que se quedaban, los días de reposo que se quedaban en las sinagogas, él hablaba solamente del reino de Dios. Y nosotros igual no nos tenemos que dejar engañar por el mundo. A nuestra posteridad debemos de enseñarles a conquistar el mundo. Entonces, que esto sea un tiempo donde nosotros podamos levantarnos como esos testigos del Evangelio, a enseñar a nuestros remanentes que en sus estudios tienen que ser esas personas importantes, no con su fuerza, sino con el poder del Evangelio. Los remanentes tienen que estudiar con el poder del Dios Trino, no de cualquier forma. Ellos tienen que saber que se están preparando para poder enrumbarse en el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de ellos. Tenemos que grabar este evangelio a nuestros remanentes y estemos orando para que se levante esta época de los 3 días de fin de semana. Ya en Corea del Sur se está levantando esta época. Y nosotros también tenemos que orar para que esta época se pueda levantar y que juntos podamos hacer el movimiento de vida. Y que juntos podamos levantar nuestra posteridad. Y que este evangelio sea predicado hasta las 237 naciones. Y tenemos que experimentar el evangelio de una manera real en nuestra vida. Experimentar que Dios está con nosotros las 24 horas. Eso tiene que ser una gran respuesta en nuestras vidas. Eso tiene que ser nuestras 24 horas, mis 24 horas. Entender que Dios va conmigo las 24 horas de mi vida. No estamos solos, no estoy solo. Cristo está con nosotros, Dios va con nosotros. Y si nosotros experimentamos eso, veremos las 25 horas de Dios, el plan perfecto de Dios. Entonces, aferrémonos a este plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Sigamos orando, sigamos preparándonos y a la vez haciendo el movimiento de vida, compartiendo este evangelio por donde vayamos, compartiendo este evangelio en nuestro trabajo o en los lugares donde Dios ha preparado una persona, un discípulo, para que nosotros podamos hablarles del evangelio. Esas son las obras maestras que se van a levantar en la eternidad, los remanentes que van a quedar. Tomemos esta promesa de Deuteronomios capítulo 6 en nuestro corazón y grabarlo de una manera concreta, de una manera precisa en nuestras vidas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Eso tiene que ser el punto. Si amamos a alguien, no abandonamos. Y eso está tatuado, grabado en nuestro corazón. Y Dios es primordial en nuestras vidas. Amén. Vamos a continuar con nuestro culto. Vamos a hacer nuestros títulos de oración en esta mañana.